Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda nuevamente su amigo Nilesh en otro video de Nilesh de película. Hoy vamos a hacer un video de la última película de James Bond. Esta es la última película que hizo Daniel Craig. Primero déjenme decirles que para empezar, yo soy súper fan de todas las películas de James Bond. O sea, desde que yo era niño, el primer James Bond que vi, que fue Roger Moore, me encantó, me fascinó. A partir de ahí yo me hice fan de sus películas. Obviamente después cuando vi las de Sean Connery, más fan me volví todavía, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito de esta película. Ya saben que yo no voy a hablar de lo normal, ni de que si se acabó el James Bond, ni de que si no, de que su personaje, ¿qué es? Yo voy a hablar un poquito, acuérdense, de lo que sé desde mi punto de vista como babalao que soy, que aquí no voy a tocar tanto ese tema, pero desde la biodescodificación, bioneuromoción, psicosomática clínica, un poquito de etología y lo que he estudiado de psicología. ¿Por qué estas películas de James Bond son tan atractivas? Y aquí fíjense, yo creo que el primer punto que podemos tocar y de lo más importante es esta ferviente creencia que tenemos todos como seres humanos, como humanidad, entre el bien y el mal. O sea, aquí se divide todo, los buenos y los malos. Y obviamente como hay muy malos, necesitamos muy buenos, que son los héroes. Entonces aquí en esta última película nos tocan un poquito más eso, ¿sí? O sea, ya no es simplemente el bueno que va derrotando a los malos. Ya lo hemos visto en varias otras películas. Por ejemplo, hay un punto que alguna vez lo platico cuando llegamos a hablar de los cómics. Hay una de las películas de Batman que me encantan, donde tiene sostenido al Guasón y le dice: no me puedes dejar caer. No me puedes dejar caer porque si yo muero, tú no eres nadie. Tú no existes. Tú no tienes por qué estar aquí. You won't kill me out of some misplaced sense of self-righteousness. And I won't kill you because you're just too much fun. I think you and I are destined to do this forever. Es un equilibrio. Y si se fijan aquí, exactamente esto es una balanza. El problema, y puede radicar principalmente, es que siempre queremos estar o de un lado o del otro. O sea, para todo hay, ¿no? Hay gente que prefiere estar y ser el villano y ser el malo, y hay gente que prefiere ser el bueno y estar todo el bueno, pero estamos en los extremos. Y se acuerdan que siempre hemos hablado de los extremos. Los extremos, a final de cuentas, son excesos. Ni tan, ni muy. Como el dicho que dice, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. O sea, se necesita siempre un punto medio, llegar a un punto medio, un equilibrio. Y esta película de James Bond no lo trata. Fíjense, aquí es donde entramos en una paradoja. Esta paradoja es de que el típico héroe, que es aquí en este caso el agente secreto, que es James Bond, que de secreto yo creo que ya no tiene nada porque es muy conocido y es una leyenda, pero 007. Aquí lo que sucede es que, fíjense, ¿qué es lo que anhelan? ¿Qué es lo que anhelan y nos lo sacan aquí? Llegar a un momento en que supuestamente se puedan retirar. Se puedan retirar y puedan vivir aparentemente, y voy a poner entre comillas, una vida tranquila, una vida amable, una vida donde... Y nos lo sacan, y es inclusive hasta una vida sin excesos, pero con lujos, ¿eh? O sea, porque el lugar donde vive James Bond retirado, la verdad es que su casa ahí donde está el solito, es impresionante. Su mini yatecito donde va a pescar, verdaderamente hermoso. La casa donde vive, hermosísima. Obviamente sí aislada, donde nadie lo molesta, pero con todas las comodidades, eso sí. O sea, pero si se fijan, esto es lo que añoramos. A final de cuentas, esto es lo que se añora y es lo que no se tiene. Pero aquí, de alguna manera, van a entrar nuestras creencias. Siempre van a estar afectándonos nuestras creencias. Y por eso viene el nombre de creencias limitantes. Estas creencias son de que, a final de cuentas, James Bond fue un agente muy bueno, hizo siempre muy bien su trabajo, pero siempre que fue capturando a los malos, se fue creando enemigos.
Y entonces esos enemigos, ¿qué creen? O sea, aquí lo que sucede es que si hay buenos y hay malos, también hay una ferviente creencia sobre la venganza. Y entonces la venganza es que alguien siempre quiere desquitarse de él. Y fíjense, aquí viene un punto muy importante, porque supuestamente ya sea el superhéroe o el agente especial, el agente secreto aquí en este caso, lo que más añora es tener una vida normal. Y eso sucede con todos los superhéroes, ¿eh? Todos los superhéroes añoran una vida normal, que nunca la pueden tener, porque son superhéroes, así de sencillo. Y fíjense, aquí radica una situación. Los James Bond anteriormente eran unos agentes mucho más fuertes, mucho más blindados, por decirlos de alguna manera. No les podían hacer nada más que efectivamente probablemente torturarlos a ellos, maltratarlos a ellos, pero que no se soltaran, porque entonces sí, al otro libre terrible. Pero no tenían de dónde, no tenían su pata de palo, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque no tienen familia, porque no tienen esposa, porque no tienen novia, porque no tienen hijos, porque no tienen nada que les duela. Eso es un secreto para poder ser el mejor agente o el mejor superhéroe. Nadie los conoce, nadie los espera, nadie los reclama, entonces no tienen nada que perder. ¿Se fijan? Eso es aquí lo importante. Eso es algo que a final de cuentas, por ejemplo, ahora que se han hecho estos conflictos, que por lo regular no hablo de esto, pero bueno, vamos a hablar de este conflicto que se está dando ahora de Rusia y Ucrania, y que bueno, todos en algún momento llegamos a tener un miedo de que se desatara una posible tercera guerra mundial nuclear. No. ¿Saben por qué? Porque ya hay mucho que perder. Porque ya todos estos países que están armados hasta los dientes también saben lo que es vivir bien. Saben lo que es vivir cómodo, saben lo que es una economía abundante, saben lo que es estar viviendo agradable. No van a querer vivir en pobreza, no van a querer vivir en situación de guerra. Por eso no se ha dado, ¿sí? Por eso de alguna manera se miden y bueno, medio hacen, medio no, pero... O sea, realmente esto de llegar a apretar el botón es acabar con todo, ¿sí? Es literalmente acabar con todo. Y nadie quiere acabar con eso. O sea, a final de cuentas, todo mundo quiere siempre y anhela estar mejor y vivir mejor. Entonces, aquí a este punto lo que sucede es que con este último James Bond, pues tiene más lados vulnerables. ¿Por qué? Porque resulta ser que uno primero decide y se permite enamorarse nuevamente, porque ya le había sucedido en otras películas pasadas que se enamoraba, pero ahora se permite enamorar otra vez y él considera que lo traicionan. Sí, él considera que traicionan su confianza, entonces por ahí dice, ya, no vuelvo a cometer este error. Pero le sucede lo que a todos los típicos héroes, en el momento en que se retira y tiene una vida tranquila, pues no tiene sentido. Ya no sabe para qué está. O sea, según esto él va y pesca y vive muy relajado y muy tranquilo, pero no es cierto. A las primeras de cambio que vienen y le piden ayuda, que viene su amigo Félix y le dice, oye, necesito que me ayudes por esto y solo tú lo puedes hacer, él regresa. ¿Por qué? Porque hay esa necesidad de valer. Hay esa necesidad de sentirse que vale por algo, que para algo sirve, porque de otra manera el superhéroe o el agente especial o el agente secreto, si no está trabajando, no es nadie. Y no está acostumbrado a no ser nadie, ¿sí? O sea, los héroes siempre tienen que tener este reconocimiento y que se les reconozca el haber salvado a la persona, a la situación, el momento o el mundo. Entonces, aquí esta película nos muestra cómo no puede vivirse en esta situación y cómo al tener estas relaciones amorosas y peor ahora, al tener una hija, se vuelve completa y absolutamente vulnerable. Y no solo eso, ahora nos manejan también el juego de el sacrificio, cosa que nunca había sucedido con ningún James Bond. Acuérdense que estamos hablando de los James Bond, ¿sí? James Bond es este personaje icónico que hizo Ian Fleming, que él lo escribió, que yo creo que ahorita se estaría dando vueltas en su tumba de cómo lo han modificado y todo lo que han hecho, pero bueno, los tiempos cambian y se van adaptando a las creencias que hay en ese momento. Antes eran unas creencias sumamente machistas y ese James Bond funcionaba. Hoy en día es un James Bond nuevo completamente. Pero a final de cuentas, este James Bond ya se sacrifica. Y literalmente se sacrifica y él lo hace por amor. Lo hace por amor, obviamente por salvar el mundo, porque aquí literalmente está salvando al mundo de este virus de nanotecnología que no sé dónde lo he oído, pero bueno, creo que no sé por qué me sonó así como que algo en complot y todo este tipo de cosas, pero bueno, esto debe ser otra cosa. A final de cuentas, él se sacrifica por
toda la humanidad, pero principalmente por su hija y por la mujer que ama. Entonces esto lo vuelve un James Bond débil. Este lo vuelve un James Bond vulnerable, donde ya él tiene que sacrificar algo para que vivan otros, siendo que antes el personaje jamás se lo hubiese permitido. Entonces aquí nos sacan como el amor siempre está relacionado con el sacrificio. Eso es algo que yo personalmente no me gusta, no me agrada, pero es una creencia muy fuerte que tenemos. Tenemos perfectamente relacionado, y lo he hablado en otros videos, amor igual a sacrificio. Van de la mano, siempre están juntos. El que quiere se sacrifica, el que ama se va a sacrificar y lo va a dar todo por el otro. O sea, ahí es donde estamos en un error completamente. Y eso es explicado. En las relaciones no es lo mismo uno amar y dar el amor sin esperar nada a cambio y sin sacrificar nada. No tenemos por qué entrar en modo de sacrificio, porque el que entra en un modo de sacrificio y empieza a sacrificarse, en un momento dado se va a cansar y va a demandar. Cuando demande de regreso lo que ha dado y no se lo den, ahí es donde entran los conflictos. ¿Sí? Ahí es donde se dan los conflictos, porque el que da siempre da, pero a final de cuentas está esperando recibir algo, y si no recibe, ahí entra su conflicto. Entonces es bien importante que nos demos cuenta, y esta película de James Bond ahora sí hizo una modificación completamente a lo que eran las historias de James Bond. Aparte, yo como fan de James Bond, para mí fue muy choqueante que se muriera. O sea, se muere el personaje. Esto no había sucedido nunca. Es como, por ejemplo, los Spider-Man pueden cambiar constantemente, los Batman cambian constantemente. Obviamente, tienen que ir cambiando el actor porque el actor va envejeciendo, pasa el tiempo, tienen que meter uno que sea correspondiente a la edad y era normal. Eso era entendible de todos los James Bond, ¿sí? Cuando llegan a cierta edad, entra otro James Bond nuevo, pero no se dice nada. Simplemente aparece otro nuevo. Y ya el público decide si lo acepta o no. Pero aquí lo mueren. Ponen a un James Bond completa y absolutamente vulnerable. Tiene su lado amable de decir, bueno, es un ser humano y eso es lo que pasa. Pero James Bond no era un ser humano normal. Ahí es donde entra mi fan de James Bond y dice, ¿por qué? ¿Por qué hicieron esto? ¿No? O sea, James Bond es James Bond. O sea, no es un agente normal. No estamos viendo una serie del FBI de cosas normales, o sea, o de agentes especiales de MI6. O sea, no, es James Bond. Punto. Esta es mi pequeña queja como fan de que no estoy de acuerdo en que lo hayan matado. Eso es muy personal. No estoy de acuerdo. No me gusta. O sea, ¿por qué? Porque simplemente hay que lidiar con la muerte de un personaje y entonces ¿ahora qué? Simplemente vuelven a sacar otro, pero ¿para qué lo mataron? Pero bueno, era parte de hacerlo entre que se iba a sacrificar y que lo sea por su amor. Ahora no sé si vaya a haber una continuidad en este sentido de que la hija también vaya a ser un agente secreto porque su papá se murió y bueno, ella lo trae ahí arraigado. No lo sé, ya estoy especulando. Pero fíjense, lo importante y los puntos que nos deja ver bien esta película es cómo siempre está esta creencia entre el bien y el mal. Y que literalmente el héroe o el agente especial o el agente secreto no se puede retirar. Porque, ¿qué creen? El mal nunca descansa. Entonces, los buenos tampoco pueden hacerlo. Hay esa creencia. O sea, a pesar de que se añora vivir una vida tranquila, o sea, mientras sigamos creando que hay alguien que está mal, o mientras sigamos sin aceptar nuestra sombra, que es otra de las cosas que he hablado, y les voy a dejar aquí un video aquí, hablando de la sombra, que es muy bueno. Entonces, mientras no aceptemos ese lado oscuro de nosotros y nos estemos siguiendo a un lado de la balanza de muy, muy buenos, pues va a haber otros que sean muy, muy malos. Entonces, ¿por qué? Porque siempre debe de haber un equilibrio en el universo. Siempre. Pero entonces lo ideal de esto es podernos ir al centro y juntarnos en el medio para estar en ese balance completamente, ¿sí? Espero que puedas ver esta película y lo analices desde ese punto de vista. La verdad es que, bueno, soy fan de James Bond. Las escenas de acción me encantan, me fascinan. Está excelentemente bien hecha. El hecho de que hayan sacado el Aston Martin original, bueno, es muy, muy bueno. O sea, sacaron muchas cosas de lo que es James Bond, ¿no? Pero también lo hicieron de alguna manera más vulnerable, más frágil, más humano, cuando es un personaje. O sea, él es una novela. O sea, es James Bond. O sea, por eso si se fijan, o sea, no es cualquiera, o sea, es James Bond.
Punto. Es como Superman. Superman es Superman. Batman es Batman. O sea, no es cualquier gente, es Batman. El Hombre Araña es el Hombre Araña. O sea, aquí James Bond es James Bond y lo están poniendo como un ser humano normal. Entonces, esa parte es donde yo siento que no encaja, pero la verdad es que la película me encantó, la disfruté mucho. Déjame aquí tus comentarios, a ver tú qué piensas, qué opinas de esta película. La verdad es que esta película de acción es muy, muy buena, te tiene entretenido todo el tiempo. Y bueno, ahora bajo esta nueva perspectiva de esta creencia de entre que los buenos no tienen permiso o no pueden dedicarse a descansar, tanto porque crearon muchas enemistades o porque consideran que los malos nunca descansan. ¿Tú qué opinas de esto? Soy Nilesh, soy tu amigo, soy Babalao y por aquí nos vamos a estar viendo.